En 2010, una joven azafata desapareció misteriosamente en Tijuana. Durante 5 años, nadie supo nada de ella, hasta que reapareció con un hijo en brazos. Pero lo más aterrador no fue su regreso, sino lo que confesó sobre dónde había estado todo ese tiempo. Angelique Castillo tenía 23 años cuando su vida cambió para siempre. ¿Sabes lo que significa tener un sueño tan grande que estás dispuesta a sacrificarlo todo por él? Ella lo sabía. Cada mañana se levantaba a las 5, se ponía su uniforme azul marino impecable y caminaba hasta el Aeropuerto Internacional de Tijuana con una sonrisa que contagiaba a cualquiera que la viera. No era solo una azafata más. Para Angelique, cada vuelo era una oportunidad de conocer historias nuevas, de ayudar a familias a reencontrarse, de ser parte de algo más grande que ella misma. Venía de una familia trabajadora del centro de la ciudad, donde su padre Daniel trabajaba en una maquiladora y su madre Carmen limpiaba oficinas por las tardes. El dinero nunca sobraba, pero el amor sí. ¿Te has preguntado alguna vez qué lleva a una joven de barrio a soñar con volar? Angelique había crecido viendo aviones cruzar el cielo de Tijuana, esa ciudad fronteriza que siempre ha sido un lugar de tránsito, de sueños que van y vienen. Desde niña sabía que quería formar parte de ese mundo que conecta lugares y personas. Su rutina era simple pero satisfactoria. Salía de casa a las 5:30 de la mañana. Tomaba el autobús que la llevaba al aeropuerto y llegaba siempre 30 minutos antes de su turno. Sus compañeras la conocían como la más puntual y la más sonriente. Los pasajeros la recordaban porque siempre tenía una palabra amable, especialmente para los niños que volaban por primera vez. Si quieres formar parte de esta historia, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Angelique había empezado a trabajar como azafata hacía apenas 2 años, pero ya se había ganado el respeto de todos en la aerolínea. No era solo por su profesionalismo, sino por esa capacidad única que tenía de hacer sentir seguros a los pasajeros. En los vuelos turbulentos, su voz tranquila por el intercomunicador calmaba hasta al más nervioso. Durante las emergencias menores, su sonrisa genuina convertía el miedo en confianza. Pero detrás de esa sonrisa había una determinación férrea. Angelique no solo quería ser azafata, quería convertirse en supervisora de vuelo, tal vez estudiar administración de aerolíneas. Tenía planes, metas claras. Cada peso que ganaba lo dividía cuidadosamente. Una parte para ayudar en casa, otra para sus estudios nocturnos de inglés, y lo que quedaba lo ahorraba para su futuro. ¿Conoces esa sensación cuando sientes que tu vida finalmente va por buen camino? Eso era exactamente lo que vivía Angelique en 2010. Tenía una relación estable con Alejandro Arenas, un mecánico automotriz de 25 años que trabajaba en un taller cerca del centro de Tijuana. Se habían conocido 2 años atrás en una fiesta de cumpleaños de un amigo en común, y desde entonces se habían vuelto inseparables. Alejandro entendía los horarios irregulares de Angelique, la apoyaba en sus estudios y compartía sus sueños de progreso. Los fines de semana que ella tenía libres, caminaban por la avenida Revolución, iban al cine o simplemente se quedaban en casa de Carmen y Daniel viendo televisión y comiendo tacos que preparaba la madre de Angelique. La familia Castillo era unida de esa manera especial que solo se ve en hogares donde cada peso cuenta y cada logro se celebra juntos. Daniel, el padre, era un hombre de pocas palabras, pero de gestos grandes. Trabajaba turnos dobles en la maquiladora para asegurar que Angelique pudiera continuar sus estudios. Carmen, por su parte, era el corazón de la casa.
Su risa llenaba cada rincón, y su cocina siempre tenía espacio para uno más. Los domingos eran sagrados. Toda la familia se reunía para la comida. Angelique llegaba cansada pero feliz de sus vuelos. Alejandro aparecía con algún postre de la panadería del barrio, y Carmen preparaba su famoso mole que había aprendido de su madre. Daniel ponía música de Vicente Fernández y contaba historias de cuando era joven. Era su ritual, su momento de paz en medio de la vida agitada de una ciudad como Tijuana. ¿Sabes lo que es vivir en una ciudad fronteriza como Tijuana en 2010? Es vivir entre dos mundos, entre la esperanza del progreso y la realidad de la violencia que comenzaba a escalar en todo México. Las noticias hablaban constantemente de la guerra contra el narcotráfico, de enfrentamientos entre carteles, de personas que desaparecían sin explicación. Pero la vida seguía. La gente trabajaba, estudiaba, se enamoraba, soñaba. Angelique había aprendido a moverse con cuidado por su ciudad. Conocía las rutas más seguras, evitaba ciertos barrios después del anochecer y siempre mantenía contacto con su familia cuando salía. No era paranoia, era supervivencia urbana, pero nunca dejó que el miedo controlara su vida. Siguió tomando autobuses, siguió saliendo con Alejandro, siguió persiguiendo sus sueños. En el aeropuerto se sentía más segura. Era su lugar en el mundo, donde todo tenía sentido y donde podía ser la mejor versión de sí misma. Sus colegas la describían como alguien en quien se podía confiar completamente. Durante los vuelos, su profesionalismo era impecable, pero también tenía esa calidez humana que la hacía especial. Los pasajeros regulares ya la conocían. Había un empresario de Guadalajara que siempre pedía que Angelique estuviera en su vuelo porque, según él, su servicio era excepcional. Una señora mayor de Hermosillo le había regalado un rosario porque esa muchacha tiene ángel. Estos pequeños reconocimientos llenaban de orgullo a Angelique y confirmaban que había elegido el camino correcto. Pero octubre de 2010 traería consigo una serie de eventos que nadie podría haber previsto. El clima político y social del país se estaba volviendo cada vez más tenso. En Tijuana, como en muchas otras ciudades fronterizas, la presencia del crimen organizado se sentía más fuerte. Las familias vivían con una ansiedad constante, esperando que la violencia no tocara a sus seres queridos. Angelique, sin embargo, mantenía su optimismo característico. Tenía planes para el futuro. Quería mudarse a un apartamento más grande con Alejandro, tal vez casarse el siguiente año, continuar escalando en su carrera. La vida le sonreía, y ella le devolvía la sonrisa con la misma intensidad. La noche del 15 de octubre de 2010 sería la última vez que Carmen vería a su hija salir por la puerta de su casa, rumbo al aeropuerto. Era un vuelo nocturno a Cancún, de esos que terminaban tarde y requerían quedarse a dormir en el destino. Angelique se despidió con un beso en la mejilla y su usual «Nos vemos mañana, ma». Pero mañana nunca llegó. ¿Qué puede cambiar en una sola noche? ¿Cómo una rutina tan familiar puede convertirse en el último recuerdo normal de una familia? La respuesta a estas preguntas comenzaría a develarse muy pronto, pero no de la manera que nadie esperaba. La vida de los Castillo estaba a punto de dar un giro que los marcaría para siempre. El vuelo 447 con destino a Cancún despegó puntualmente a las 21:15 horas del 15 de octubre de 2010. Angelique había completado todos sus procedimientos de seguridad con la precisión que la caracterizaba. Los pasajeros notaron su energía habitual, esa sonrisa que hacía que incluso los vuelos nocturnos se sintieran más cómodos. Pero ¿quién podría imaginar que sería la última vez que la verían en su elemento? Durante el vuelo,
Angelique atendió a las familias que viajaban de vacaciones, ayudó a una señora mayor con su equipaje de mano y calmó a un niño que tenía miedo de volar. Todo transcurrió con normalidad. El avión aterrizó en Cancún a las 23:45 horas y el protocolo establecía que la tripulación descansaría en el hotel del aeropuerto hasta el vuelo de regreso programado para las 14:30 del día siguiente. Pero algo cambió en esas horas de descanso. ¿Qué puede suceder en una sola noche que altere completamente el curso de una vida? Los compañeros de tripulación de Angelique reportarían después que ella parecía ansiosa durante la cena en el hotel. Había recibido varias llamadas telefónicas que la pusieron nerviosa. Cuando le preguntaron si todo estaba bien, solo respondió: «Es cosa de familia, ya se resolverá». El vuelo de regreso a Tijuana el 16 de octubre también transcurrió sin incidentes. Angelique recuperó su profesionalismo habitual, pero sus colegas notaron que revisaba constantemente su teléfono. A las 17:20 horas, el avión tocó tierra en el Aeropuerto Internacional de Tijuana. Los procedimientos postvuelo terminaron a las 18:15 y Angelique se dirigió a los vestuarios para cambiarse. María Elena Vázquez, su compañera de trabajo más cercana, fue la última empleada de la aerolínea en verla con vida. Angelique se veía preocupada, recordaría después en su testimonio policial. Le pregunté si quería que la acompañara a la parada del autobús, pero me dijo que tenía que resolver algo rápido antes de irse a casa. Me extrañó porque siempre nos íbamos juntas los viernes. ¿Qué algo rápido tenía que resolver Angelique? Esta pregunta atormentaría a los investigadores durante años. Las cámaras de seguridad del aeropuerto la captaron saliendo del edificio a las 18:47 horas, caminando hacia la zona de transporte público. Llevaba su bolsa de mano negra, su maleta pequeña con ruedas, y vestía jeans, una blusa blanca y una chaqueta de mezclilla azul. A las 19:15 horas, Angelique envió un mensaje de texto a su madre. «Ma, llegué bien, voy saliendo del aeropuerto. Te amo, nos vemos en ratito». Carmen guardó ese mensaje como si fuera un tesoro. Era la última comunicación que recibiría de su hija, pero Angelique nunca tomó el autobús que habitualmente la llevaba a casa. Los conductores de la ruta que conocían su rutina no la vieron esa tarde. ¿Por qué cambió sus planes? ¿Qué la llevó a tomar una decisión diferente en el último minuto? Las respuestas a estas preguntas permanecerían enterradas durante 5 largos años. Carmen comenzó a preocuparse cuando llegaron las 21:00 horas y Angelique no había llegado. Su hija siempre avisaba si se iba a retrasar. A las 21:30 intentó llamarla por primera vez. El teléfono sonó varias veces antes de ir al buzón de voz. «Seguramente se quedó sin batería», se dijo Carmen, tratando de tranquilizarse. A las 22:00 horas, Daniel llegó de su turno en la maquiladora. Al ver la preocupación de su esposa, inmediatamente intentó contactar a Angelique. Nada. Llamaron a Alejandro, quien tampoco había sabido nada de ella desde la mañana. La ansiedad comenzó a crecer en el pequeño departamento de los Castillo. Alejandro llegó a casa de los padres de Angelique a las 22:45 horas. Había manejado por toda la ciudad, revisando los lugares donde ella solía parar: la farmacia cerca de la parada del autobús, la tienda de conveniencia, donde a veces compraba algo para cenar, incluso el parque, donde a veces se sentaban a platicar. No había rastro de ella. ¿Conoces esa sensación cuando tu instinto te grita que algo está terriblemente mal? Eso era lo que sentía Carmen esa noche. A las 23:30 horas, tomó una decisión que cambiaría todo. «Vamos a buscarla al aeropuerto. Algo le pasó». El taxi los llevó de regreso al Aeropuerto Internacional.
Alejandro habló con los guardias de seguridad, quienes confirmaron que Angelique había salido del edificio alrededor de las 19:00 horas. Daniel revisó cada parada de autobús en un radio de 5 kilómetros. Carmen preguntó a todos los taxistas que encontró. Nadie la había visto. A las 02:30 de la madrugada del 17 de octubre, la familia Castillo se presentó en la delegación de policía más cercana para reportar la desaparición de Angelique. El oficial de guardia, con esa indiferencia burocrática que caracteriza a muchas instituciones, les dijo que tenían que esperar 48 horas antes de que pudieran abrir una investigación formal. Las personas adultas tienen derecho a irse sin avisar, les explicó. Pero Carmen sabía que algo estaba mal. Angelique jamás habría desaparecido sin avisar, especialmente después de enviar ese mensaje diciendo que iba camino a casa. «Mi hija no es de las que se van así como así», insistió Carmen al oficial. Algo le pasó. La madrugada del 17 de octubre transcurrió en vela en casa de los Castillo. Alejandro se quedó con ellos, llamando cada hora al teléfono de Angelique con la esperanza de que contestara. Daniel salió 3 veces más a buscarla por las calles de Tijuana. Carmen no se movió del teléfono fijo, esperando una llamada que nunca llegó. Cuando salió el sol, la realidad golpeó con toda su fuerza. Angelique había desaparecido. Pero, ¿cómo es posible que una persona se desvanezca en el aire en una ciudad como Tijuana? ¿Qué puede pasar en las 4 horas entre enviar un mensaje a tu madre y llegar a casa? A las 09:00 horas del 17 de octubre, Carmen, Daniel y Alejandro emprendieron una búsqueda sistemática. Dividieron la ciudad en sectores y comenzaron a preguntar en cada negocio, en cada esquina, a cada persona que estuviera dispuesta a escuchar. Llevaban una foto de Angelique en su uniforme de azafata, sonriente y radiante. Los empleados de una gasolinera cerca del aeropuerto recordaron haber visto a una joven que coincidía con la descripción de Angelique alrededor de las 19:30 horas del día anterior. Estaba hablando por teléfono y parecía agitada. Se veía como si estuviera discutiendo con alguien, declaró después el despachador. Esta información les dio esperanzas renovadas. Si Angelique había estado en esa gasolinera a las 19:30, significaba que estaba viva, al menos media hora después de enviar el mensaje a su madre. Pero también significaba que algo la había desviado de su ruta habitual a casa. El 18 de octubre, cuando se cumplieron las 48 horas reglamentarias, la familia finalmente pudo presentar la denuncia formal por desaparición. El capitán Ernesto Landeta fue asignado al caso. Era un investigador experimentado, de 40 años, que había trabajado en casos de personas desaparecidas durante toda su carrera en la ciudad fronteriza. Landeta tomó el caso en serio desde el primer momento. Conocía las estadísticas. En una ciudad como Tijuana, cuando una mujer joven desaparecía sin dejar rastro, rara vez eran buenas noticias. Pero también sabía que cada caso era diferente y que había que investigar cada pista sin importar qué tan pequeña fuera. La primera pista sólida apareció el 19 de octubre, 3 días después de la desaparición. Un empleado de limpieza de la central de autobuses de Tijuana encontró una bolsa de mano negra abandonada entre unos arbustos en la parte trasera del edificio. Dentro estaban la identificación de Angelique, su credencial de empleada de la aerolínea, 240 pesos en efectivo y sus llaves de casa. ¿Por qué alguien abandonaría su bolsa con dinero y documentos importantes? Esta pregunta se convirtió en el centro de la investigación. La bolsa no mostraba signos de forcejeo. El dinero seguía ahí, pero faltaba algo crucial: su teléfono celular. Carmen identificó inmediatamente la bolsa.
Era la misma que Angelique había llevado al trabajo ese día, la misma que aparecía en las cámaras de seguridad del aeropuerto. Pero ¿cómo había llegado a la central de autobuses si Angelique habitualmente tomaba el transporte público en una parada completamente diferente? El capitán Landeta ordenó revisar todas las cámaras de seguridad de la central de autobuses. Las imágenes del 16 de octubre mostraban actividad normal durante todo el día, pero había un problema. Las cámaras de la parte trasera del edificio, exactamente donde apareció la bolsa, habían estado fuera de servicio desde hacía una semana por mantenimiento. ¿Casualidad o planeación? Esta pregunta comenzó a atormentar a Landeta. Quien había dejado la bolsa ahí sabía exactamente dónde hacerlo para evitar ser captado por las cámaras. Esto sugería conocimiento previo del lugar y posiblemente del sistema de seguridad. La investigación tomó un giro más serio cuando los técnicos forenses analizaron la bolsa. Encontraron huellas dactilares que no pertenecían a Angelique ni a ningún miembro de su familia. También había fibras de tela que no coincidían con la ropa que llevaba puesta el día de su desaparición. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional para la familia Castillo. Cada pista nueva traía esperanza, pero también más preguntas. Los investigadores revisaron las llamadas telefónicas de Angelique en los días previos a su desaparición. La mayoría eran de rutina: trabajo, familia, Alejandro. Pero había 3 números que no pudieron identificar inmediatamente. Uno de esos números pertenecía a un teléfono que había sido dado de baja el mismo día de la desaparición de Angelique. Las otras 2 líneas estaban registradas con nombres falsos y direcciones que no existían. ¿Quién había estado llamando a Angelique? ¿Y por qué esas personas habían tomado tantas precauciones para ocultar su identidad? La presión mediática comenzó a crecer. Tijuana era una ciudad acostumbrada a la violencia, pero el caso de Angelique tocó una fibra sensible en la comunidad. Era una joven trabajadora, de buena familia, sin enemigos conocidos. Su historia representaba los miedos de todas las familias de la ciudad, que sus hijos pudieran desaparecer sin explicación en una sociedad cada vez más violenta. Alejandro se convirtió en el primer sospechoso informal, como sucede en la mayoría de casos de mujeres desaparecidas. Pero su coartada era sólida. Había estado trabajando en el taller hasta las 20:00 horas del 16 de octubre, con múltiples testigos que lo confirmaron. Además, su teléfono había registrado actividad en torres de celular completamente alejadas de la ruta entre el aeropuerto y la central de autobuses. A medida que pasaron las semanas, la investigación se enfrentó a un muro. No había testigos confiables. Las cámaras de seguridad no habían captado nada útil después de que Angelique saliera del aeropuerto, y las pistas forenses de la bolsa no llevaban a ningún sospechoso específico. Carmen nunca dejó de buscar. Cada mañana salía de casa con la foto de Angelique y recorría diferentes barrios de la ciudad. Pegaba carteles en postes, hablaba con comerciantes, preguntaba en hospitales y refugios. Daniel, por su parte, usaba sus contactos en la maquiladora para difundir la información entre los trabajadores de otros turnos. Pero las semanas se convirtieron en meses y los meses trajeron una realidad dolorosa. El caso de Angelique comenzó a archivarse informalmente. Nuevos casos de desapariciones llegaban constantemente a la delegación y los recursos eran limitados. El capitán Landeta siguió trabajando en el expediente durante su tiempo libre, pero oficialmente la investigación activa se había suspendido. ¿Cómo vive una familia con la incertidumbre? ¿Cómo continúas tu vida cuando la persona más importante para ti simplemente se desvaneció? Los Castillo aprendieron que el dolor de no saber es diferente al dolor del luto. Es un sufrimiento que no tiene cierre,
que se renueva cada mañana con la esperanza y se intensifica cada noche con la ausencia. Pero en algún lugar de México, Angelique estaba viva. Y aunque nadie lo sabía en ese momento, estaba luchando una batalla que nadie podría haber imaginado. La investigación oficial del caso de Angelique Castillo comenzó el 18 de octubre de 2010, pero desde el primer día, el capitán Ernesto Landeta supo que se enfrentaba a algo más complejo que una desaparición común. ¿Has notado cómo algunos casos tienen esa sensación extraña desde el inicio, como si hubiera fuerzas invisibles trabajando para ocultar la verdad? Landeta había investigado más de 50 casos de personas desaparecidas en Tijuana durante sus 15 años de carrera. Conocía los patrones, disputas familiares, huidas voluntarias, accidentes y, en los peores casos, homicidios pasionales. Pero el caso de Angelique no encajaba en ninguna de estas categorías. Era una joven estable, sin problemas económicos graves, con una familia unida y una relación sólida. Los primeros días de investigación se enfocaron en el círculo cercano de Angelique. Landeta interrogó exhaustivamente a Alejandro, no porque realmente sospechara de él, sino porque las estadísticas indicaban que la mayoría de mujeres desaparecidas tenían algún tipo de conflicto con su pareja. Pero cada respuesta de Alejandro reforzaba su inocencia. Su dolor era genuino, su preocupación auténtica. «Capitán, Angelique era la persona más cuidadosa que conocí», le dijo Alejandro durante su tercer interrogatorio. «Siempre me avisaba dónde estaba. Siempre llegaba cuando decía que iba a llegar. Si no llegó a casa esa noche es porque algo se lo impidió, no porque decidió irse». La investigación en el aeropuerto reveló información perturbadora. Además de las llamadas misteriosas que había recibido Angelique, sus compañeros de trabajo comenzaron a recordar detalles que antes habían pasado por alto. María Elena Vázquez mencionó que 2 semanas antes de la desaparición, un hombre había preguntado por Angelique en el área de empleados. No era de la aerolínea, recordó María Elena. Se veía elegante, bien vestido, pero cuando le preguntamos qué necesitaba, solo dijo que tenía que darle un mensaje importante a Angelique. Le dijimos que no podía pasar sin autorización, y se fue sin insistir, pero lo vi esperando en el estacionamiento cuando terminamos nuestro turno. ¿Quién era ese hombre? Esta pregunta se convirtió en una obsesión para Landeta. Los guardias de seguridad del aeropuerto no recordaban al individuo, y las cámaras de seguridad del estacionamiento de empleados tenían un ángulo muerto exactamente donde había estado esperando. Otra coincidencia demasiado conveniente. La presión familiar y mediática llevó a que se asignaran más recursos al caso. El comandante de la delegación autorizó que otros 2 investigadores apoyaran a Landeta, el detective Miguel Herrera, especialista en crimen organizado, y la detective Patricia Morales, experta en casos de tráfico de personas. Herrera trajo una perspectiva diferente al caso. Tijuana en 2010 era un punto crucial en las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos, pero también se había convertido en un hub importante para el tráfico humano. Las mujeres jóvenes, especialmente las que trabajan en aeropuertos, son blanco frecuente de estas redes, explicó Herrera durante una reunión del equipo investigador. ¿Pero por qué Angelique? Esta pregunta atormentaba a los investigadores. No era particularmente vulnerable económicamente, tenía una familia presente y no mostraba signos de adicciones o problemas que la hicieran fácil de manipular. La detective Morales propuso una teoría diferente. A veces buscan precisamente a las que parecen más normales. Son más creíbles cuando las usan para transportar cosas o cuando necesitan que pasen desapercibidas.
La investigación comenzó a expandirse hacia los círculos del crimen organizado en Tijuana. Herrera tenía informantes en diferentes niveles de las organizaciones criminales y empezó a hacer preguntas discretas sobre mujeres jóvenes que habían sido reclutadas recientemente. Las respuestas que obtuvo fueron inquietantes. Un informante conocido como El Flaco le contó a Herrera sobre rumores de una nueva modalidad de reclutamiento que estaban usando algunos grupos criminales. Ya no solo agarran a las que andan en la calle o las que tienen problemas, le dijo durante un encuentro secreto en un café del centro. Ahora buscan a las que tienen trabajos respetables, las que pueden moverse sin levantar sospechas. Según El Flaco, había una red que específicamente se enfocaba en mujeres que trabajaban en aeropuertos, centrales de autobuses y otros lugares de transporte. Las usaban para mover mercancía, lavar dinero y, en los peores casos, para explotación sexual en otros países. Una azafata puede cruzar fronteras más fácil que cualquiera de nosotros, explicó con frialdad. Esta información llevó la investigación hacia territorios peligrosos. Landeta sabía que si Angelique había sido víctima de una red de tráfico humano, las posibilidades de encontrarla viva disminuían cada día que pasaba. Pero también sabía que tenía que seguir cada pista, sin importar a dónde lo llevara. La detective Morales comenzó a rastrear patrones de desapariciones similares en Tijuana y otras ciudades fronterizas. Lo que encontró fue escalofriante. En los últimos 2 años, al menos 12 mujeres jóvenes que trabajaban en empleos relacionados con transporte habían desaparecido en circunstancias similares. Ninguna había sido encontrada. No es casualidad, le dijo Morales a Landeta durante una de sus reuniones nocturnas. Hay un patrón aquí. Alguien está cazando específicamente a mujeres con estos perfiles de trabajo, y lo están haciendo de manera muy organizada. Mientras tanto, Carmen Castillo había iniciado su propia investigación paralela. No confiaba completamente en que la policía hiciera todo lo posible por encontrar a su hija, así que decidió tomar las cosas en sus propias manos. Cada mañana, después de que Daniel se fuera a trabajar, Carmen salía con la foto de Angelique y recorría diferentes barrios de la ciudad. Su persistencia comenzó a rendir frutos. En el barrio de La Mesa, una señora que trabajaba en una tienda de abarrotes le dijo que había visto a una joven parecida a Angelique subirse a un carro oscuro cerca de la central de autobuses la noche del 16 de octubre. Se veía nerviosa, recordó la mujer. Como si no quisiera subirse, pero el hombre que manejaba la estaba apurando. Carmen llevó inmediatamente esta información a Landeta, quien organizó una reconstrucción de los hechos en el lugar. La testigo describió un automóvil sedán negro, posiblemente un Nissan, con vidrios polarizados. El conductor era un hombre de mediana edad, moreno, con bigote. La descripción era general, pero era la primera vez que alguien reportaba haber visto a Angelique después de las 19:30 horas del día de su desaparición. La investigación se intensificó. Landeta solicitó que se revisaran todas las cámaras de tráfico en un radio de 10 kilómetros alrededor de la central de autobuses entre las 20:00 y las 22:00 horas del 16 de octubre. Era un trabajo monumental, pero tenían que intentarlo. 3 semanas después, encontraron algo. Una cámara de tráfico en la salida hacia la carretera a Ensenada había captado un sedán negro que coincidía con la descripción de la testigo circulando a las 21:47 horas del 16 de octubre. Las placas no se alcanzaban a leer claramente, pero el modelo del auto y el color coincidían. ¿Habían llevado a Angelique hacia Ensenada o era solo otro falso positivo en una investigación llena de callejones sin salida? Landeta coordinó con las autoridades de Ensenada para expandir la búsqueda, pero sabía que si realmente se trataba de una red de tráfico humano,
Angelique podría estar en cualquier parte del país o incluso fuera de México. El detective Herrera recibió información de otro informante que hizo que todo el caso tomara una dimensión aún más siniestra. Según esta fuente, había una organización que operaba entre Tijuana y Los Ángeles, especializándose en el reclutamiento forzado de mujeres mexicanas para trabajar en la industria del entretenimiento adulto en Estados Unidos. Tienen una operación muy sofisticada, le explicó el informante a Herrera. Identifican a sus víctimas durante semanas, estudian sus rutinas y cuando las capturan, las mantienen en casas de seguridad hasta que las pueden sacar del país. Una vez que cruzan la frontera, es casi imposible encontrarlas. Esta información coincidía con el perfil de Angelique, una mujer joven, atractiva, sin antecedentes criminales, con un trabajo que requería interacción con el público. Exactamente el tipo de víctima que estas redes preferían. Landeta se reunió con agentes de la DEA y del FBI para compartir la información del caso. Las autoridades estadounidenses confirmaron que tenían conocimiento de estas redes, pero que la investigación en el lado americano era extremadamente compleja debido a la naturaleza clandestina de las operaciones. Los meses siguientes fueron frustrantes para todos los involucrados en la investigación. Cada pista que parecía prometedora terminaba en un callejón sin salida. Los informantes dejaron de proporcionar información útil, las cámaras de seguridad no revelaron más evidencias y las autoridades estadounidenses no pudieron confirmar si Angelique había cruzado la frontera. Carmen nunca dejó de buscar. Su búsqueda se había vuelto metódica y casi profesional. Había creado una red de contactos entre taxistas, empleados de tiendas y trabajadores de la calle que le reportaban cualquier información sobre mujeres jóvenes que hubieran visto en circunstancias extrañas. Daniel, por su parte, había comenzado a faltar al trabajo para acompañar a su esposa en las búsquedas. La situación económica de la familia se deterioró, pero ninguno de los dos podía pensar en otra cosa que no fuera encontrar a Angelique. Alejandro también había abandonado prácticamente su vida normal, dedicando todos sus fines de semana a recorrer carreteras y poblados cercanos a Tijuana. A principios de 2011, 6 meses después de la desaparición, la investigación oficial comenzó a perder intensidad. Nuevos casos llegaban constantemente a la delegación y los recursos tenían que redistribuirse. Landeta siguió trabajando en el expediente durante su tiempo libre, pero sabía que sin nueva evidencia significativa, las posibilidades de resolver el caso disminuían cada día. La detective Morales fue reasignada a otros casos, y Herrera recibió una amenaza anónima que lo obligó a reducir su participación en investigaciones relacionadas con crimen organizado. Landeta se quedó prácticamente solo con el caso, trabajando con recursos mínimos y enfrentando la presión de sus superiores para que se enfocara en casos más recientes. ¿Cómo puede un caso simplemente desvanecerse en el sistema? ¿Cómo puede una familia seguir viviendo cuando las autoridades básicamente se rinden? Los Castillo aprendieron que en una ciudad como Tijuana, donde la violencia era cotidiana, su tragedia personal era solo una más entre cientos. Pero Carmen tenía una intuición que no la dejaba en paz. Cada noche antes de dormir le decía a Daniel: «Nuestra hija está viva, lo siento aquí adentro, y algún día va a regresar a casa». Daniel ya no sabía si esas palabras eran esperanza o negación, pero nunca las contradijo. En algún lugar muy lejos de Tijuana, Angelique luchaba por sobrevivir en circunstancias que nadie en su familia podría haber imaginado. Y sin que nadie lo supiera, estaba gestando una vida que cambiaría todo el curso de esta historia.
El primer año sin Angelique cambió para siempre la dinámica de la familia Castillo. ¿Sabes cómo se vive cuando cada día amaneces con la esperanza de que sea el día en que tu hija regrese, pero cada noche te acuestas con la misma ausencia que te destroza el alma? Carmen aprendió a vivir en esa montaña rusa emocional que se convirtió en su nueva normalidad. Los domingos ya no eran sagrados en casa de los Castillo. La mesa familiar se había roto el 16 de octubre de 2010, y aunque Daniel y Carmen seguían sentándose juntos para comer, la silla vacía de Angelique gritaba más fuerte que cualquier conversación que pudieran tener. Carmen mantenía el lugar de su hija intacto, su plato, sus cubiertos, su vaso, como si en cualquier momento fuera a llegar corriendo desde la calle con esa sonrisa que iluminaba toda la casa. Daniel manejaba el dolor de manera diferente. Era un hombre de pocas palabras antes de la tragedia, y después se volvió aún más silencioso. Había regresado a su trabajo en la maquiladora, pero sus compañeros notaron que ya no era el mismo. Durante los descansos, en lugar de platicar con los demás, se quedaba sentado mirando la foto de Angelique que llevaba en su cartera. Alejandro visitaba a los padres de Angelique religiosamente cada fin de semana, pero su presencia era un recordatorio constante de todo lo que se había perdido. Habían planeado casarse en 2012, habían hablado de tener hijos, de comprarse una casa pequeña en un barrio tranquilo. Todos esos sueños habían quedado suspendidos en el tiempo, como si estuvieran esperando que Angelique regresara para poder continuar con sus vidas. Carmen se había convertido en una experta en desapariciones. Había aprendido a navegar por el sistema legal, conocía todos los procedimientos policiales y había establecido contactos con organizaciones de familiares de personas desaparecidas. Cada martes y jueves visitaba la delegación para preguntar sobre avances en el caso. La mayoría de las veces no había noticias, pero Carmen nunca dejó de ir. «Señora Castillo», le decía el oficial de guardia cada semana, «le prometo que si hay alguna novedad, inmediatamente la vamos a contactar». Pero Carmen sabía que si no presionaba constantemente, el caso de su hija se perdería entre los cientos de expedientes que se acumulaban en los escritorios de la delegación. El capitán Landeta se había convertido en algo parecido a un amigo para Carmen. Aunque oficialmente ya no estaba asignado al caso de Angelique, seguía compartiendo con ella cualquier información que pudiera ser relevante. Durante uno de sus encuentros en 2012, le confesó algo que la marcó profundamente. «Señora Carmen, en mis 20 años de carrera he visto muchos casos, y puedo decirle que el de su hija es diferente. No fue algo casual, no fue un crimen pasional. Alguien planeó llevársela, y esa misma planeación me dice que probablemente sigue viva». ¿Cómo procesas esa información cuando eres una madre desesperada? Para Carmen, las palabras de Landeta fueron tanto una bendición como una maldición. La esperanza de que Angelique estuviera viva la mantenía funcionando cada día, pero también significaba que su hija podría estar sufriendo en algún lugar lejano, esperando a ser rescatada. Los primeros 2 años después de la desaparición, Carmen organizó búsquedas casi semanales. Coordinaba con otras familias de desaparecidos para revisar barrancas, terrenos baldíos y construcciones abandonadas en las afueras de Tijuana. Daniel siempre la acompañaba, aunque con el tiempo se había vuelto más escéptico sobre la efectividad de estas búsquedas. En 2013, 3 años después de la desaparición, Carmen tomó una decisión que sorprendió a toda su familia. Decidió aprender a usar Internet. A los 48 años, se inscribió en un curso básico de computación en un centro comunitario cerca de su casa. Su objetivo era simple pero ambicioso: usar las redes sociales para amplificar la búsqueda de Angelique.
La transformación de Carmen fue impresionante. La mujer que antes apenas sabía usar un teléfono celular se convirtió en una activista digital. Creó páginas de Facebook dedicadas a Angelique, se unió a grupos de familias de desaparecidos de todo México y aprendió a usar Twitter para difundir información sobre su hija. Cada año, el 16 de octubre, Carmen organizaba una marcha silenciosa desde el aeropuerto hasta la central de autobuses, siguiendo la última ruta conocida de Angelique. Los primeros años solo participaban Daniel, Alejandro y algunos vecinos de la colonia. Pero gradualmente, la marcha comenzó a crecer. Familias de otros desaparecidos se sumaron, activistas de derechos humanos aparecieron y algunos medios de comunicación empezaron a cubrir el evento. ¿Sabes lo que significa convertirse en la voz de tu hija cuando ella no puede hablar por sí misma? Carmen se había transformado de una empleada doméstica silenciosa en una defensora incansable de los derechos de las víctimas. Había aprendido a hablar en público, a dar entrevistas y a presionar a las autoridades sin sonar agresiva pero siendo firmemente insistente. En 2014, 4 años después de la desaparición, Carmen recibió una llamada que la llenó de esperanza. Una mujer que se identificó como trabajadora social de Guadalajara le dijo que habían encontrado a una joven que coincidía con la descripción de Angelique en un centro de rehabilitación. Carmen y Daniel viajaron inmediatamente a Guadalajara, manejando 6 horas con el corazón en la garganta. Pero no era Angelique. La joven tenía edad similar y algunas características físicas parecidas, pero cuando Carmen la vio, supo inmediatamente que no era su hija. El viaje de regreso a Tijuana fue uno de los más silenciosos y dolorosos de sus vidas. Daniel manejó mientras Carmen lloraba en el asiento del pasajero, no de tristeza, sino de agotamiento emocional. Estos falsos positivos se habían vuelto parte de la rutina. Cada pocos meses, alguien contactaba a Carmen porque había visto a una joven que se parecía a Angelique. Siempre resultaban ser casos de identidad equivocada, pero Carmen nunca dejó de investigar cada uno de ellos. «¿Y si fuera tu hija?», le decía a Daniel cuando él trataba de convencerla de que no persiguiera cada pista. «¿No querrías que alguien te avisara?». La relación de Carmen y Daniel se había transformado durante estos años. El dolor compartido los había unido en algunos aspectos, pero también había creado tensiones que antes no existían. Daniel, siempre más pragmático, había comenzado a aceptar la posibilidad de que Angelique estuviera muerta. Carmen, por el contrario, se aferraba cada vez más a la certeza de que su hija estaba viva. «Carmen, ya van 5 años», le dijo Daniel una noche de 2015, mientras ella actualizaba la página de Facebook de Angelique con nueva información. «Tal vez es tiempo de que aceptemos que tal vez nunca la vamos a encontrar». Carmen lo miró con una frialdad que él nunca había visto en sus 25 años de matrimonio. «Tú puedes aceptar lo que quieras, Daniel. Pero yo voy a seguir buscando a mi hija hasta el día que me muera». Alejandro había intentado mantener su compromiso con la familia durante los primeros 3 años, pero en 2014 había comenzado una nueva relación. Se lo confesó a Carmen y Daniel con lágrimas en los ojos, disculpándose por traicionar la memoria de Angelique. Carmen lo tranquilizó. «Mijo, Angelique hubiera querido que fueras feliz. Ella te amó, pero también hubiera entendido que la vida tiene que continuar». Aunque Alejandro se había alejado físicamente de la búsqueda diaria, seguía apoyando económicamente los esfuerzos de Carmen. Cada mes le daba dinero para imprimir volantes, para gasolina en sus viajes de búsqueda y para mantener activas las páginas de Internet. «Es lo menos que puedo hacer», le decía. «Angelique fue el amor de mi vida, y aunque ahora tenga que seguir adelante, nunca voy a dejar de esperar que aparezca».
El trabajo de Carmen se había vuelto conocido en círculos de activistas y organizaciones de derechos humanos. En 2015, fue invitada a participar en un foro nacional sobre desapariciones forzadas en Ciudad de México. Por primera vez en 5 años, Carmen se subió a un avión. Durante el vuelo, pensó en Angelique, en cómo le hubiera emocionado saber que su madre estaba volando, cumpliendo en cierta manera uno de los sueños compartidos que habían tenido. En el foro, Carmen escuchó historias de cientos de familias que vivían la misma pesadilla. Madres de Sinaloa que buscaban a sus hijos desaparecidos en la guerra contra el narcotráfico. Padres de Guerrero que exigían justicia por estudiantes asesinados. Hermanas de Chihuahua que habían perdido a sus familiares en feminicidios. Carmen se dio cuenta de que la historia de Angelique era parte de una tragedia nacional mucho más grande. Pero también conoció historias de esperanza. Una señora de Veracruz había encontrado a su hijo después de 8 años de búsqueda. Una familia de Tamaulipas había recuperado a su hija que había sido víctima de tráfico humano y había logrado escapar después de 6 años. Estas historias alimentaron la determinación de Carmen. Si otros habían encontrado a sus familiares después de tanto tiempo, ella también podía encontrar a Angelique. Los vecinos de la colonia donde vivían los Castillo habían aprendido a respetar la obsesión de Carmen. Al principio, algunos pensaban que estaba perdiendo la razón, que se estaba aferrando a una esperanza irreal. Pero con el tiempo, muchos comenzaron a admirar su tenacidad. Las señoras del barrio ayudaban a Carmen a pegar carteles en sus colonias, y algunos hombres la acompañaban en sus búsquedas cuando Daniel no podía ir. En diciembre de 2014, Carmen había creado una tradición que se volvería emblemática en Tijuana. Cada 16 de mes, organizaba una vigilia silenciosa en el parque central de la ciudad. Las familias de desaparecidos se reunían con velas y fotos de sus seres queridos. No había discursos, no había protestas violentas, solo la presencia silenciosa de decenas de personas que se negaban a olvidar. La vigilia del 16 de octubre de 2014, 4 años después de la desaparición de Angelique, fue particularmente emotiva. Más de 200 personas se presentaron, incluyendo autoridades locales, activistas nacionales y medios de comunicación de varios estados. Carmen había logrado convertir la búsqueda de su hija en un símbolo de la lucha contra las desapariciones en México. Pero todas estas actividades públicas no llenaban el vacío que sentía Carmen cada noche cuando regresaba a casa. La habitación de Angelique permanecía intacta, como un santuario que Carmen limpiaba religiosamente cada semana. La ropa seguía colgada en el closet. Los productos de belleza permanecían en el tocador, y los libros de inglés que Angelique estudiaba seguían abiertos en la página donde los había dejado el 15 de octubre de 2010. Daniel había sugerido varias veces que convirtieran la habitación en otra cosa, tal vez una oficina para las actividades de búsqueda de Carmen, pero ella se negaba rotundamente. Cuando Angelique regrese, va a querer encontrar su cuarto exactamente como lo dejó, insistía. Era una lógica que Daniel no podía rebatir sin lastimar aún más a su esposa. Los últimos meses de 2014 y principios de 2015 fueron particularmente difíciles para Carmen. La búsqueda activa se había vuelto rutinaria, las pistas nuevas eran escasas y la atención mediática había disminuido considerablemente. 5 años era mucho tiempo en el ciclo de noticias y la historia de Angelique había sido reemplazada por tragedias más recientes. Pero Carmen había desarrollado una red de contactos impresionante.
Tenía conexiones con trabajadores sociales en más de 10 estados, con policías que voluntariamente le enviaban información sobre casos similares y con otras madres buscadoras que habían convertido su dolor en una forma de activismo organizado. Una noche de febrero de 2015, mientras Carmen actualizaba la página de Facebook de Angelique con una nueva foto de progresión de edad que había encargado a un artista forense, recibió un mensaje privado que hizo que su corazón se detuviera. Era de una mujer en Guadalajara que decía tener información importante sobre una joven que había estado viviendo en un refugio para mujeres víctimas de violencia. El mensaje era diferente a los cientos que había recibido durante 5 años. Esta vez, la mujer mencionaba detalles específicos que solo Angelique sabría: una cicatriz en la rodilla izquierda que se había hecho de niña al caerse de su bicicleta, y un lunar en forma de corazón que tenía en el hombro derecho. Carmen leyó el mensaje 10 veces antes de despertar a Daniel. ¿Sería otra falsa alarma? ¿O finalmente, después de 5 años de búsqueda incansable, habían encontrado una pista real sobre el paradero de Angelique? Lo que no sabían era que en ese mismo momento, a más de 1000 kilómetros de distancia, Angelique Castillo se preparaba para tomar la decisión más valiente de su vida. La madrugada del 23 de marzo de 2015, a las 4:47 horas, una mujer joven con un niño pequeño se presentó en la delegación de policía de Puebla, en el estado del mismo nombre. Llevaba ropa sencilla pero limpia, el cabello más corto de como lo había usado años atrás, y en sus ojos había una mezcla de determinación y terror que el oficial de guardia nunca olvidaría. Puedes imaginar la valentía que se necesita para caminar hacia la libertad cuando has vivido en cautiverio durante 5 años. «Necesito reportar que escapé de un secuestro», le dijo al oficial Roberto Medina con una voz que temblaba, pero sonaba firme. «Mi nombre es Angelique Castillo. Desaparecí de Tijuana en octubre de 2010, y este es mi hijo». El niño, de aproximadamente 4 años, se aferraba a la pierna de su madre con los ojos muy abiertos, claramente asustado por el entorno desconocido de la estación de policía. El oficial Medina había estado trabajando el turno nocturno durante 15 años y había visto de todo. Pero algo en la manera en que esta mujer hablaba, la especificidad de sus datos y sobre todo la presencia del niño que obviamente había nacido durante su desaparición, le dijeron inmediatamente que esto no era una historia inventada. «Señora, siéntese aquí. Voy a llamar a mi supervisor inmediatamente. ¿Cómo explicas 5 años de tu vida en una declaración policial?» Angelique comenzó su relato de manera cronológica, pero pronto se dio cuenta de que había demasiado que contar, y muy poco tiempo antes de que sus captores se dieran cuenta de que había escapado. El miedo era palpable en su voz cuando les explicó a los oficiales que necesitaban contactar a su familia en Tijuana inmediatamente, pero que también era crucial que tomaran medidas para protegerla. «Me llevaron esa noche cuando salí del aeropuerto», comenzó Angelique, mientras el niño jugaba silenciosamente con unos juguetes que una oficial le había dado. «El hombre que me recogió dijo que Alejandro había tenido un accidente y que me necesitaba urgentemente en el hospital. Era mentira, pero yo estaba tan asustada que me subí al carro sin pensarlo». El comandante de la delegación de Puebla, Miguel Ángel Torres, se hizo cargo personalmente del caso en cuanto fue notificado. Había escuchado sobre casos de tráfico humano durante toda su carrera, pero nunca había tenido un testimonio tan detallado de una víctima que había logrado escapar después de tanto tiempo. Su primera acción fue contactar a las autoridades de Tijuana para verificar la identidad de Angelique y confirmar su desaparición. Landeta recibió la llamada a las 7:30 de la mañana del 23 de marzo.
Estaba desayunando con su familia cuando su teléfono sonó con la urgencia que solo tienen las llamadas policiales importantes. «Capitán, habla el comandante Torres de Puebla. Tenemos aquí a una mujer que dice llamarse Angelique Castillo y que desapareció de Tijuana hace 5 años. ¿Puede confirmar si tienen un caso abierto con ese nombre?» Landeta sintió que su corazón se detenía. Después de 5 años, había perdido la esperanza de que el caso de Angelique tuviera un final feliz. Había visto demasiados expedientes cerrados sin resolución, demasiadas familias que nunca volvían a saber de sus seres queridos. «Comandante, confirmo el caso. Angelique Castillo, 23 años al momento de la desaparición, azafata, desaparecida el 16 de octubre de 2010. ¿Está seguro de que es ella?» La confirmación llegó a través de las huellas dactilares que Angelique había proporcionado voluntariamente. Era ella, sin lugar a dudas. Pero ahora venía la parte más delicada: contactar a la familia. Landeta sabía que Carmen nunca había dejado de buscar, que había convertido su vida en una cruzada para encontrar a su hija. ¿Cómo le dices a una madre que la búsqueda de 5 años finalmente ha terminado? Landeta decidió hacer la llamada personalmente. Conocía a Carmen lo suficiente como para saber que necesitaría manejar la noticia con cuidado. Cuando Carmen contestó el teléfono y escuchó la voz del capitán, inmediatamente supo que algo había cambiado. En 5 años de llamadas periódicas, nunca había escuchado esa emoción contenida en la voz de Landeta. «Carmen, siéntese. Encontramos a Angelique. Está viva, está a salvo y está en Puebla». El silencio del otro lado de la línea duró casi 1 minuto completo. Carmen había soñado con este momento durante 1609 días. Había imaginado cómo se sentiría, qué diría, cómo reaccionaría. Pero cuando finalmente llegó, simplemente no pudo hablar. Daniel estaba preparándose para ir al trabajo cuando escuchó el grito de Carmen desde la cocina. No era un grito de dolor que había escuchado tantas veces durante estos 5 años, sino algo completamente diferente. Era un sonido que llevaba dentro alegría, incredulidad y un alivio tan profundo que parecía venir desde el alma. Corrió hacia la cocina y encontró a Carmen llorando mientras sostenía el teléfono. «Daniel, la encontraron. Encontraron a Angelique. Está viva», gritaba Carmen entre sollozos. Daniel tomó el teléfono y habló con Landeta, quien le confirmó la información, pero también le advirtió que la situación era compleja. Angelique había estado secuestrada durante 5 años, tenía un hijo pequeño, y necesitarían tiempo para procesar todo lo que había vivido. La noticia se extendió como fuego por toda la colonia. Los vecinos que habían acompañado a Carmen en sus búsquedas, que habían participado en las vigilias, que habían pegado carteles con la foto de Angelique, comenzaron a llegar a casa de los Castillo. Era una celebración espontánea pero contenida, porque todos entendían que aunque Angelique estaba viva, lo que había vivido durante 5 años seguramente la había cambiado para siempre. Alejandro recibió la llamada de Daniel mientras trabajaba en el taller. Dejó caer las herramientas que tenía en las manos y se sentó en el suelo del taller tratando de procesar la información. Su nueva novia, Patricia, había sabido desde el principio de su relación sobre Angelique y había entendido que una parte de él siempre estaría conectada con su primer amor. Cuando Alejandro llegó a casa y le contó la noticia, ella simplemente lo abrazó y le dijo: «Ve con ella, es donde necesitas estar». Mientras tanto, en Puebla, Angelique comenzaba a contar su historia a los investigadores. Los detalles eran perturbadores, pero necesarios para entender lo que había vivido y para eventualmente procesar legalmente a sus captores. Había sido mantenida en diferentes ubicaciones durante los 5 años, primero en una casa en las afueras de Tijuana, luego
en una propiedad rural en Sonora y finalmente en un rancho en Puebla. No era solo yo, le explicó Angelique al comandante Torres. Había otras mujeres, algunas mexicanas, otras de Centroamérica. Nos usaban para diferentes cosas: cocinar, limpiar, cuidar otras propiedades. Pero también su voz se quebró y no pudo continuar. El comandante entendió inmediatamente que había aspectos de la experiencia de Angelique que serían demasiado traumáticos para discutir en esa primera entrevista. El niño, quien se llamaba Mateo, había nacido en 2011 durante el primer año de cautiverio de Angelique. Era el resultado de violencia sexual sistemática, pero Angelique había logrado protegerlo de lo peor de su situación. Él me dio una razón para seguir viva, explicó, mientras acariciaba la cabeza del niño. Cuando supe que estaba embarazada, decidí que haría todo lo posible para que él tuviera una oportunidad de ser libre. ¿Cómo planeas una escapatoria durante 5 años? Angelique explicó que había estado esperando la oportunidad correcta, estudiando las rutinas de sus captores, ganándose pequeñas libertades que eventualmente le permitieron ejecutar su plan. La oportunidad llegó cuando fue trasladada al rancho en Puebla, donde la seguridad era menos estricta porque estaba muy lejos de su ciudad natal. El hombre que nos cuidaba en Puebla se emborrachaba cada domingo por la noche, contó Angelique. Sabía que tendría unas 4 horas antes de que se despertara. Tomé solo lo indispensable, cargué a Mateo y caminé 12 kilómetros hasta llegar al pueblo más cercano. De ahí tomé un autobús hacia la ciudad de Puebla. La descripción que Angelique proporcionó de sus captores y las ubicaciones donde había sido mantenida era extremadamente detallada. Había memorizado nombres, direcciones aproximadas, rutinas y otros detalles que serían cruciales para la investigación criminal. Pero también dejó claro que temía por su seguridad y la de su hijo si sus captores descubrían dónde estaba. El comandante Torres coordinó inmediatamente con las autoridades federales para iniciar operativos en las ubicaciones que Angelique había descrito. También solicitó protección especial para ella y para Mateo mientras se desarrollaba la investigación. Sabía que los grupos criminales involucrados en tráfico humano no dudarían en eliminar a una testigo tan valiosa. La reunión familiar estaba programada para el día siguiente. Carmen y Daniel viajarían a Puebla acompañados por Landeta y un psicólogo especializado en trauma. Todos entendían que el reencuentro sería emocionalmente intenso y potencialmente traumático para todos los involucrados, especialmente para Angelique, quien había vivido 5 años en condiciones que apenas estaba comenzando a describir. Carmen no pudo dormir esa noche. Después de 1619 noches de acostarse sin saber si volvería a ver a su hija, finalmente sabía que al día siguiente la tendría en sus brazos. Pero también sabía que la Angelique que iba a abrazar sería diferente a la joven de 23 años que había salido de casa el 15 de octubre de 2010. 5 años de cautiverio habían creado experiencias que ninguna madre querría imaginar para su hija. Daniel se levantó varias veces durante la noche para revisar los boletos de autobús, los documentos que necesitarían llevar y la maleta pequeña que Carmen había preparado con ropa nueva para Angelique y para Mateo, el nieto que conocerían por primera vez. Era surreal pensar que en menos de 24 horas su familia volvería a estar completa, pero con un miembro nuevo que representaba tanto la tragedia como la esperanza. La madrugada del 24 de marzo, mientras Carmen y Daniel se preparaban para viajar a Puebla, Angelique se despertó en la habitación segura que las autoridades le habían proporcionado. Mateo dormía pacíficamente a su lado, inconsciente de que su mundo estaba a punto de cambiar completamente.
Por primera vez en 5 años, Angelique había dormido sabiendo que estaba verdaderamente a salvo, pero también sabía que su libertad recién recuperada traería desafíos que no había anticipado completamente. ¿Cómo le explicaría a su familia lo que había vivido? ¿Cómo se reintegraría a una sociedad que había seguido adelante sin ella? ¿Y qué pasaría cuando los medios de comunicación se enteraran de que la azafata desaparecida de Tijuana había reaparecido con un hijo después de 5 años? Lo que Angelique no sabía era que su historia estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande de lo que había imaginado, y que las revelaciones que haría sobre su cautiverio expondrían una red criminal que había operado impunemente durante años. El abrazo entre Carmen y Angelique en aquella habitación segura de Puebla duró 17 minutos completos. Los investigadores que estaban presentes contaron cada segundo, no por protocolo, sino porque era imposible no conmoverse ante la reunión de una madre con la hija que había buscado durante 1619 días. ¿Cómo mides el peso de 5 años de ausencia en un solo abrazo? Angelique lloraba en silencio contra el pecho de su madre, mientras Carmen repetía una y otra vez: «Ya estás aquí, mija, ya estás en casa». Daniel no pudo contener las lágrimas cuando vio a Angelique. Su hija había cambiado físicamente. Estaba más delgada, tenía cicatrices visibles en los brazos y sus ojos llevaban una carga emocional que no tenían antes. Pero cuando Angelique le sonrió y le dijo: «Papá», con esa voz que había extrañado durante tanto tiempo, Daniel supo que aunque la experiencia la había marcado, seguía siendo su hija. Mateo se escondía detrás de las piernas de Angelique, observando con curiosidad y temor a estas personas desconocidas que lloraban y abrazaban a su mamá. Era un niño inteligente y despierto, pero obviamente marcado por una vida que había transcurrido en circunstancias anormales. Cuando Carmen se acercó a él con los brazos extendidos, Mateo miró a Angelique buscando aprobación antes de acercarse tímidamente a su abuela. «Este es tu abuelo Daniel y tu abuela Carmen», le explicó Angelique suavemente a Mateo. «Ellos me han estado buscando mucho tiempo y ahora vamos a vivir todos juntos». El niño asintió solemnemente, como si entendiera la gravedad del momento mejor de lo que su edad sugería. La noticia de la aparición de Angelique se filtró a los medios de comunicación apenas 3 días después del reencuentro. El comandante Torres había intentado mantener la información confidencial para proteger a la familia y no comprometer la investigación, pero alguien dentro del sistema policial había vendido la historia a un periodista de Puebla. Para el 27 de marzo de 2015, la historia estaba en todos los noticieros nacionales. La azafata desaparecida de Tijuana reaparece con un hijo tras 5 años de cautiverio, decían los titulares. La historia capturó inmediatamente la atención del público mexicano, no solo por lo extraordinario del caso, sino porque representaba una esperanza en medio de la crisis de desapariciones que vivía el país. Si Angelique había sobrevivido 5 años y había logrado escapar, tal vez otras familias también podrían recuperar a sus seres queridos. Carmen, quien durante 5 años había buscado desesperadamente atención mediática para el caso de su hija, ahora se encontraba abrumada por el interés de los medios. Reporteros de televisión, radio y periódicos nacionales se presentaban diariamente en su casa en Tijuana, buscando entrevistas exclusivas. Carmen quería contar la historia, pero también necesitaba proteger a Angelique y a Mateo, quien claramente no estaba preparado para la exposición pública. La historia de Mateo se convirtió en un símbolo particularmente poderoso. Los medios lo describían como el niño nacido en cautiverio que representa la esperanza y la resistencia del espíritu humano.
Su fotografía, siempre con el rostro difuminado para proteger su identidad, apareció en portadas de revistas y periódicos de todo México. Pero, ¿qué significa ser convertido en símbolo nacional cuando apenas tienes 4 años? Angelique accedió a dar una entrevista televisiva 3 semanas después de su reaparición, pero bajo estrictas condiciones. No revelaría ubicaciones específicas que pudieran comprometer la investigación. No nombraría a personas que pudieran ser identificadas por los grupos criminales. Y Mateo no aparecería en cámara. La entrevista, transmitida en horario estelar, fue vista por más de 12 millones de mexicanos. Quiero que las familias que están buscando a sus seres queridos sepan que no pierdan la esperanza, dijo Angelique durante la entrevista, con una serenidad que impresionó a los conductores del programa. Yo sobreviví porque sabía que mi familia me estaba buscando. Esa certeza me mantuvo viva durante los momentos más oscuros. Pero Angelique fue cuidadosa al describir los detalles de su cautiverio. Habló de condiciones difíciles, de trabajos forzados y de restricciones severas a su libertad, pero nunca entró en los detalles específicos que los investigadores conocían. La audiencia intuía que había aspectos de su experiencia que eran demasiado traumáticos para ser compartidos públicamente. ¿Por qué una víctima protege los detalles de su propio sufrimiento? Los psicólogos que trabajaban con Angelique explicaron que era una respuesta común entre sobrevivientes de tráfico humano. Revelar ciertos detalles no solo podría retraumatizarla, sino que también podría poner en peligro a otras víctimas que aún estaban en cautiverio. La investigación criminal resultante de la información proporcionada por Angelique llevó a varios operativos en Sonora y Puebla, pero los resultados fueron mixtos. Encontraron evidencia de actividades criminales en 2 de las ubicaciones que ella había descrito, pero los grupos responsables habían abandonado las propiedades antes de que llegaran las autoridades. Solo arrestaron a 3 personas de nivel bajo en la organización criminal, ninguna de las cuales tenía información significativa sobre las operaciones más amplias. El capitán Landeta, quien había sido asignado como enlace principal entre las autoridades de Tijuana y la investigación federal, expresó frustración por los resultados limitados. Angelique nos ha dado información invaluable, pero estos grupos son muy sofisticados. Cuando una víctima escapa, inmediatamente cambian todas sus operaciones y ubicaciones. Mateo comenzó a asistir a una escuela especial para niños que habían experimentado trauma, donde recibía atención psicológica especializada, además de educación regular. Los maestros reportaron que era un niño extraordinariamente resiliente, pero que también mostraba comportamientos que indicaban hipervigilancia y ansiedad de separación. No podía estar lejos de Angelique por más de unas pocas horas sin mostrar signos de estrés severo. Carmen se convirtió en una defensora aún más prominente de las familias de desaparecidos después del regreso de Angelique. Su historia de búsqueda exitosa le dio credibilidad y esperanza a otras familias, pero también una responsabilidad que a veces se sentía abrumadora. Cada día recibo llamadas de madres que quieren saber exactamente qué hice para encontrar a Angelique, le contó a Daniel una noche. ¿Cómo les explico que la encontré porque ella tuvo la valentía de escapar, no porque yo hice algo especial? La atención mediática también trajo aspectos negativos inesperados. Algunos grupos criminales comenzaron a usar la historia de Angelique como propaganda, afirmando que trataban bien a sus víctimas y que podían elegir quedarse o irse. Estas distorsiones enfurecían a Angelique, quien sabía que la realidad era completamente diferente a esta narrativa manipulada.
Daniel había tomado una licencia indefinida de la maquiladora para ayudar a Angelique y Mateo en su proceso de reintegración. La situación económica de la familia se había vuelto complicada, especialmente porque Angelique necesitaba atención médica y psicológica especializada que no estaba cubierta completamente por el sistema de salud público. Varias organizaciones civiles y personas individuales ofrecieron ayuda económica, pero Daniel se resistía a aceptar lo que él consideraba caridad. Alejandro visitó a Angelique 2 veces después de su regreso. Las reuniones fueron emotivas, pero también dolorosamente complejas. El amor que había existido entre ellos seguía presente, pero ambos habían cambiado irrevocablemente durante los 5 años de separación. Angelique tenía un hijo que era producto de trauma y Alejandro tenía una nueva relación que había comenzado como una forma de sanar su propio dolor. «Te amé durante cada día de estos 5 años», le dijo Alejandro durante su segunda visita, «y una parte de mí siempre te va a amar. Pero también entiendo que ya no somos las mismas personas que éramos en 2010. Angelique asintió con lágrimas en los ojos. «Tú me diste la fuerza para sobrevivir, Alejandro. Saber que me estabas esperando me ayudó a resistir, pero ahora necesito enfocarme en Mateo y en sanar». 1 año después de su regreso, en marzo de 2016, Angelique tomó una decisión que sorprendió a todos. Decidió estudiar psicología con especialización en trauma. «Quiero ayudar a otras personas que han vivido lo que yo viví», explicó. «Mi experiencia fue terrible, pero si puedo usarla para ayudar a otros, entonces tendrá un propósito». La decisión de Angelique de estudiar psicología fue apoyada por una beca completa de una universidad privada en Ciudad de México, que quería que su historia fuera un ejemplo de resiliencia y superación. Pero esto significaba mudarse con Mateo, dejando a Carmen y Daniel por primera vez desde su regreso. ¿Cómo se despide una madre de la hija que buscó durante 5 años? Carmen entendía que Angelique necesitaba construir su propia vida, pero también temía que algo terrible pudiera pasarle de nuevo si no estaba cerca para protegerla. El día que Angelique y Mateo abordaron el autobús hacia Ciudad de México, Carmen le dijo: «Mija, ya probaste que eres más fuerte de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Ahora ve y demuéstraselo al mundo». Los medios siguieron la historia de Angelique durante varios años más, pero gradualmente el interés público disminuyó. Nuevas tragedias captaron la atención nacional, y la historia de la azafata que había regresado después de 5 años se convirtió en una nota al pie en la crisis más amplia de desapariciones en México. Mateo creció sabiendo que su historia era diferente, pero Angelique se aseguró de que entendiera que era querido y que su existencia, aunque producto de circunstancias traumáticas, era una bendición para su familia. A los 7 años, Mateo era un niño brillante y artístico que hablaba con cariño de su abuela Carmen y su abuelo Daniel, a quienes visitaba cada vacación escolar. En 2018, 3 años después de su regreso, Angelique se graduó como psicóloga y abrió una clínica especializada en atención a víctimas de tráfico humano. Su primer paciente fue una joven de 19 años que había escapado de una situación similar a la que ella había vivido. «Nadie entiende lo que viviste mejor que alguien que ha pasado por lo mismo», le dijo Angelique a la joven durante su primera sesión. Pero incluso años después de su escape, había aspectos de los 5 años de cautiverio que Angelique nunca reveló completamente. Durante las sesiones con su propio psicólogo, admitía que había experiencias demasiado dolorosas para ser compartidas, secretos que llevaba sola para proteger a su familia y a Mateo del peso completo de lo que había sufrido.
Carmen siguió organizando las vigilias del 16 de cada mes, pero ahora con un enfoque diferente. Ya no buscaba a Angelique, sino que honraba a todas las personas que seguían desaparecidas. Mi hija regresó, les decía a otras madres buscadoras, pero eso me da la responsabilidad de seguir luchando por las que no han regresado todavía. El caso de Angelique Castillo se convirtió en uno de los pocos casos documentados de escape exitoso de una red de tráfico humano en México, pero también destacó la impunidad que caracteriza a estos crímenes. Los grupos criminales responsables de su secuestro nunca fueron completamente desmantelados, y se sospechaba que continuaban operando en otras regiones del país. En 2020, 10 años después de su desaparición inicial, Angelique participó en un documental sobre tráfico humano en México. Durante la entrevista, ahora con 33 años, reflexionó sobre su experiencia. La gente me pregunta si tengo pesadillas, si siento miedo, si estoy enojada. Y sí, todo eso es verdad. Pero también tengo a Mateo, tengo a mi familia, tengo mi trabajo ayudando a otros. Los que me secuestraron quisieron robarme la vida, pero no pudieron robarme la esperanza. Mateo, ahora de 9 años, había desarrollado una personalidad extrovertida y empática que contrastaba con las circunstancias traumáticas de sus primeros años. Hablaba con orgullo de su madre, a quien consideraba la persona más valiente del mundo, y había expresado interés en estudiar medicina para ayudar a personas como mi mamá ayuda a las suyas. La historia de Angelique y Mateo continuaba siendo citada en foros internacionales sobre tráfico humano como ejemplo de supervivencia y resistencia. Pero para ellos era simplemente su vida, compleja, a veces difícil, pero llena de amor y propósito. Y aunque la verdad completa sobre lo que Angelique había vivido durante esos 5 años permanecía parcialmente oculta, protegida por su derecho a procesar su trauma en privado, su regreso había demostrado algo fundamental, que incluso en las circunstancias más desesperadas, la esperanza puede sobrevivir y que el amor de una familia puede trascender cualquier distancia, cualquier tiempo y cualquier horror. La búsqueda había terminado, pero la historia de sanación apenas comenzaba.